Bueno, Juan Felipe, entonces tengamos en cuenta lo siguiente, para poder nosotros, ¿cierto? Mirar digamos que el programa nos funcione, ¿cierto? Tanto a nivel contable PSG o a nivel norma internacional, debemos efectuar este proceso que creo que no lo has hecho aún. Entonces simplemente te ingresa acá, ingresamos a la baldosa de contabilidad. Miramos aquí en la parte inferior donde dice transición contable. Y donde dice transición contable, vamos aquí donde dice la primera pestaña que dice transición contable y le damos clic. Y todos estos ítems deben de estar punteados. Entonces simplemente te ubicas ahí, ¿cierto? Le das doble clic y lo puedes digamos, activar para que lo puedas revisar y le puedas dar los pueda puntear para que nos pueda hacer la transición a la parte contable. ¿Listo? Entonces miremos acá, por ejemplo, vamos a quitar a ver si revisado, requerido, tenemos aquí, entonces acá y le damos finalizar, ¿cierto? Los cambios realizados acá son almacenados automáticamente, pues ahí te va a salir, ¿cierto? Y le damos aquí a aceptar. Le decimos que sí. ¿Listo? Muy bien, entonces aceptar y salimos de acá y nos vamos acá, nos dice saldo por terceros para la transición. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto es el movimiento que tenemos? Y nos dice que son 233.074.884, ¿cierto? Entonces simplemente le decimos acá que guardar, ¿cierto? Los saldos iniciales de tercero serán guardados temporalmente, entonces le damos guardar, ¿cierto? Y terminar. Graba el documento, terceros, decimos que sí. Y seleccione el tipo de número de documento. Generalmente nosotros vamos a seleccionar un documento que sea el número 10, por ejemplo, que es el de ajustes y reclasificaciones. Y le damos a aceptar. Espérate, a ver. El número consecutivo, número 2, le damos a aceptar. Y aceptar. Y lo mismo acá, miramos los saldos de los centros de costos. También debemos guardarlo. Mire que observe que es el mismo valor, 233.074.884. Le decimos terminar, ¿cierto? Grabar los saldos de centros de costos, le decimos que sí. Y obviamente, pues también vamos a utilizar el documento número 10, que es el de nosotros, el de ajustes y reclasificaciones, ¿cierto? Generalmente podemos utilizar otro tipo de documento, pero cerramos en el número 3, ¿cierto? Y vamos a darle aquí a aceptar. Y los saldos iniciales, ¿cierto? Fueron guardados, vamos a aceptar. ¿Listo? Entonces, si miramos aquí, ya podemos ir a revisar la parte de lo que son, de que le voy a dejar de... Ah, no, perdón, vamos a irnos aquí por la flechita de arriba, ¿cierto? Y vamos a ir a donde dice contabilidad. Vamos a ver donde nos dice contabilidad, acá abajo, ¿cierto? Y lo que estamos tratando de elaborar es un balance general. Entonces le damos aquí en balance general y le decimos que por pantalla de una vez miremos qué información me está arrojando ahí ese balance y ya vemos que me está arrojando la información que no nos dejaba generar inicialmente. ¿Listo? Entonces aquí simplemente salimos. Aquí en la parte superior nos dice, ¿cierto? ¿En qué página está? Y aquí simplemente le decimos cerrar y ya nos regresa. Entonces por acá también en información tributaria, ¿cierto? Podemos mirar, acá también tenemos elaborar informe, balance general, ¿cierto? Vamos a mirar aquí y encontramos el balance ya, obviamente, y aquí nos dice, ¿cierto? La versión educativa, pero estamos hablando de del otro tipo de información que hablamos del disponible, ¿cierto? Bueno, ahí básicamente digamos que los valores son iguales, obviamente, porque no hemos hecho ninguna cosa rara. Muy bien, espero con eso vamos a hacerle esa marcación y a ver si nos funciona. De todas maneras, pues aquí está el video para que vuelva a lo verifique y podamos pues seguir con el proceso. ¿Listo? Su retiro de los escenarios por problemas de salud. El mítico cantante se fue a los escenarios como consecuencia de problemas en la garganta desde hace varios años.
licencia o pues no he creado o apenas más instalado el programa. Para esto, una vez que ingresamos al programa, donde dice nombre del usuario, vamos a colocar la palabra administrador, ¿sí? Nombre del usuario administrador. Como mi licencia es nueva o mi programa lo he instalado recientemente, pues este no tiene contraseña. Por lo tanto, cuando le oprimo la tecla Enter, este de una me deja ingresar. ¿Listo? Entonces él aquí, al momento de ingresar o darle Enter, él de una me permite realizar la creación de mi empresa. En donde dice código, pues él me va a traer el código que corresponde. Recordemos que con cada licencia el programa nos deja crear hasta 100 empresas, es decir, desde el código 00 hasta el código 99. ¿Listo? Entonces el programa trae por defecto el código que corresponde. Entonces este no es necesario modificarlo. Periodo inicial, entonces aquí debemos colocar el periodo inicial o con el que vamos a arrancar nuestra empresa. ¿Listo? Es decir, los saldos iniciales. Entonces, si nosotros vamos a arrancar nuestra empresa desde, por ejemplo, enero de 2022, entonces yo debo crear mi empresa con un periodo de antelación en donde voy a incluir ¿qué? Los saldos iniciales. Es decir, que lo debería crear entonces a diciembre del 2021, ya que los saldos que quedan a este periodo vienen siendo los que voy a ver como saldos iniciales en el periodo siguiente. ¿Listo? ¿Cuáles son los datos obligatorios al momento de crear una empresa dentro del programa? Datos como el código, periodo inicial, nombre, identidad, que viene siendo que el NID o la cédula de la persona, ¿sí? La dirección y por último la información tributaria o la actividad económica de la persona. Estos son los datos básicos obligatorios. Los demás son netamente informativos. ¿Listo? Exceptuando pues la opción de que vamos a aplicar o no vamos a aplicar normas internacionales. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocarle entonces el nombre de mi empresa. Local, como les digo, local no es obligatorio, ¿eh? Pero si estamos creando una persona natural, ¿sí? La cual tiene un local comercial, entonces aquí le podemos colocar el nombre del local comercial. En identidad, entonces el NID de mi empresa, el dígito de verificación viene en el siguiente recuadro. Y aquí después el programa me pregunta que si esto es un NID, una cédula, qué tipo de documento es. Dirección, entonces llenamos los datos básicos. En teléfono, que aunque no sea obligatorio, sí es importante colocarlos, ya que normalmente los formatos que vemos, los formatos como los comprobantes, ¿sí? Las facturas, traen la información de los datos generales de aquí de la creación de la empresa. ¿Listo? Aquí lo colocamos el teléfono, la ciudad, en este caso voy a colocar únicamente la ciudad. ¿Listo? Y en la parte inferior nos vamos a encontrar unas pestañas. La pestaña de datos básicos. Aquí, como les digo, todo es netamente informativo, ¿sí? Exceptuando esta pequeña opción que me dice que si voy a aplicar marco normativo ley 1314. Es decir, que si voy a crear mi empresa bajo NIF o bajo las opciones NIF o no. ¿Listo? Si los creo bajo las opciones NIF, a medida que voy parametrizando todo mi programa, de una voy parametrizando esta parte o las funciones NIF. ¿Sí? Si lo dejo sin marcar, sencillamente el programa únicamente me va a traer las opciones bajo información tributaria. Y posteriormente me toca entonces hacer una transición a las NIF. Bien, lo cual que pues todas las empresas que estemos creando después del periodo de transición pues ya deberían estar bajo las normas internacionales. ¿Listo? Solamente marcarlo o desmarcarlo. ¿Es obligatorio? Pues ya todo depende de la
experticia contable de cada uno. Bien, una vez que llenamos estos campos, hace falta aquí en información tributaria llenar la actividad económica. Una vez que yo le dé la actividad económica, el programa me habilita el aceptar, que lo vamos a ver en la parte inferior derecha. ¿Listo? Los demás datos, como les digo, es importante que los vayan llenando, tienen la mayoría de datos que ustedes contengan para que más adelante no les traiga ningún inconveniente o no les traiga cierta información en alguno de los formatos. Bien, entonces como cuál es tipo de persona, entonces aquí le colocamos 13 para persona natural, 31 para jurídica. Bien, el tipo de empresa, si es comercial, cooperativa, ¿sí? ¿Qué tipo de empresa es mi entidad? El régimen, si somos régimen común, gran contribuyente, qué tipo de régimen somos. Modo de ICA, este modo de ICA, cuando tenemos únicamente el módulo administrador, pues es netamente informativo, pero si tenemos el módulo de ventas y de compras, sí es importante llenarlo. ¿Listo? Pues aquí le dejamos que aplica a igual y mayor jerarquía. ¿Esto por qué? Porque recordemos que entre régimen común también se realiza retención de ICA. Si le decimos que solamente me aplica a mayor jerarquía, únicamente, bueno, como su nombre lo indica, las mayores jerarquías son las que pueden realizarme este tipo de retención. ¿Sí? Entonces aquí se encuentra la normatividad antigua y la normatividad actual. Ya todo depende de ustedes. ¿Bien? Beneficiario de la ley 1429, si vamos a crear la empresa apenas, pues recordemos que la ley 1429 es la que nos habla sobre cuando uno entra o se declara en bancarrota. Entonces, cuando uno se declara en quiebra o en bancarrota, pues el gobierno le suspende a uno o le permite a uno no pagar impuestos durante cierto periodo. Bien, mucho cuidado que apenas le marcan este check, el programa no se los deja desmarcar. Bien, entonces si lo llegan a marcar, ahí lo único que pueden hacer es darle en cancelar y nuevamente repetir todo o volver a crear la empresa. Bien, y aquí le pregunta hasta qué fecha se va a declarar en quiebra o se va a acoger a esta normatividad. Bien, si es autorretenedor debemos marcarlo, bien, para que el programa, pues en sus módulos automáticos como gestión de compra y gestión de venta, realice esta gestión. Si no, no es necesario. Y aquí en la parte inferior también me pregunta si vamos a aplicar la retención a título de impuesto de renta o lo que antes se conocía como el CRE. ¿Listo? Como les digo, esto no es obligatorio. El programa me pide obligatoriamente hasta la actividad económica. De ahí en adelante, pues yo puedo nuevamente volver a entrar aquí a la creación de mi empresa y modificar ciertos datos, porque no todos los datos se pueden modificar una vez se crea la empresa. Por ejemplo, datos como el código, el periodo inicial o el nombre son datos inamovibles. Bien, entonces mucho cuidado al momento de colocarlos. Y eso fue todo por hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Bienvenidos a un nuevo del programa ElisaNIF. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la creación de la empresa. Entonces, el video pasado vimos pues los datos básicos que debíamos tener en cuenta. Bien, veamos la siguiente pestaña que nos encontramos al momento de crear nuestra empresa. Estructura de cuenta. Aquí en la estructura de cuenta, únicamente lo que debemos hacer es seleccionar el plan de cuentas que pues vamos a utilizar normalmente. Esto es netamente informativo, ya que el hecho de que seleccionemos este plan de cuentas aquí no quiere decir que el programa automáticamente lo va a cargar. Bien, pero sí nos lo va a traer como primera opción al momento de mostrarnos los sugeridos. ¿Listo? Pasamos entonces a la pestaña de información tributaria.
Aquí en la pestaña de información tributaria, el único dato que es obligatorio es la actividad económica. Como pueden ver, a pesar de que ya llenamos los datos básicos, como código, periodo inicial, identidad y dirección, aún nos hace falta este dato para que el programa nos pueda habilitar la opción de aceptar en la parte inferior derecha. ¿Bien? Entonces aquí vamos a llenar los datos. Tipo de persona. Entonces aquí vamos a colocar el código de la DIAN, es decir, 13 si es una persona natural, 31 si es una persona jurídica. ¿Bien? Tipo de empresa, si es una empresa comercial, si es una empresa de servicios. ¿Bien? Entonces aquí después nos preguntan la actividad económica. Entonces, ¿qué actividad económica es la que vamos a llevar a cabo? Bien, yo voy a seleccionar aquí cualquiera. Bien. Entonces, una vez seleccionemos la actividad económica, ahí sí nos permite seleccionar los tipos de empresas que les estaba comentando anteriormente. Comercial, cooperativa, entidad oficial o entidad de salud. En mi caso sería una entidad comercial. Luego el tipo, ¿qué tipo de empresa, valga la redundancia, es mi entidad o es mi empresa o qué régimen es? Si es un gran contribuyente, si somos régimen común, simplificado, una entidad oficial, especial, somos una persona natural o algún profesional independiente. ¿Listo? Esto más que todo atribuye para cuando tenemos los módulos de gestión de ventas, gestión de compras, ¿sí? Para que el programa haga las respectivas retenciones automáticamente. ¿Listo? Si tenemos el paquete únicamente administrador o el paquete contador, el básico, pues no es tan obligatorio esta parte del régimen, ¿bien? Ya que sería netamente informativo. ¿Bien? NID de la DIAN, entonces aquí debemos colocar el NID de la DIAN, como les digo, no es obligatorio, pero si lo desean llenar lo pueden hacer de una. Modo de ICA, aquí se les recomienda dejar aplicar a igual y mayor jerarquía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entre régimen común también se hace la retención de ICA, no como anteriormente o hace mucho tiempo, donde solamente los regímenes superiores eran los que tenían derecho a realizar este tipo de retenciones. Ya todo depende de cómo lo decían utilizar ustedes o bajo qué normatividad se van a regir. ¿Listo? Beneficiario de la ley 1429 de 2010. Esta ley únicamente o este cheque únicamente aplica para cuando estamos o la empresa se considera en bancarrota. Bien, ¿esto para qué? Cuando la empresa se acoge a esta ley, pues es exenta de los impuestos a pagar. Bien, mucho cuidado al momento de marcar este check porque una vez marcado pues no se puede desmarcar hasta que se venza el fin de la vigencia pues que le da la normatividad. ¿Listo? Entonces mucho cuidado al momento de marcar esto. Si nuestra empresa no pertenece o no se está acogiendo a esta norma, pues es mejor dejarlo ahí sin tocar. Autorretenedor, si somos o no somos autorretenedores. Si lo marcamos, pues al momento de hacer compras, bueno, de tener el módulo de compras o de ventas, pues el programa va a hacer la autorretención. Recuerden que es muy distinto la autorretención a la retención o autorretención a título de impuesto de renta. Son dos cosas totalmente diferentes. Bien, pues ahora sí viene retención a título de impuesto de renta. Bien, entonces todos nosotros,
debemos aplicar dicha retención. Esta retención la hace el programa automáticamente siempre y cuando tengamos el módulo de gestión de ventas. Bien, si no, pues nos toca llevarla un poco manual desde el módulo administrador o el módulo básico. Bien, aquí le decimos al programa si queremos que nos aplique dicha retención automáticamente o no. Bien. Aplicar retención y aplicar autorretención es para que me aplique pues la contrapartida de esa autorretención. ¿Listo? Ya que debemos normalmente pues afectar dos cuentas con dicha autorretención. ¿Listo? Aquí también nos pregunta que si vamos a aplicar la misma base de la retención en la fuente. Es decir, si ustedes desean que el programa al momento de hacer la autorretención a título de impuesto de renta automáticamente, pues él se base, valga la redundancia, en la base que tiene el impuesto de retención en la fuente o no. Normalmente se debe hacer desde $1 en adelante, entonces se deja esta opción desmarcada. Sin embargo, pues bajo su experticia contable, usted decidirá si desea que aplique una base o no. La tarifa, pues el programa trae la tarifa automáticamente según la actividad económica. Si ustedes la desean cambiar, pues ya todo va bajo su responsabilidad. ¿Listo? Luego nos encontramos con la casilla de funcionarios. En esta casilla, pues debemos colocar los funcionarios como representante legal, revisor fiscal y contador según corresponda, bien, a nuestra entidad. ¿Listo? Si son obligatorios, no son obligatorios. Como se pueden dar cuenta, apenas coloqué la actividad económica en la parte inferior derecha, ya se me habilitó la opción de aceptar. Bien, es decir, aquí ya le puedo dar aceptar y el programa me deja crear mi empresa sin ningún inconveniente. ¿Listo? Pero veamos qué otros detallitos podemos encontrar. Pues aquí encontramos logotipo. Aquí podemos seleccionar y cargar el logotipo de nuestra empresa. Se le recomienda que el formato del logotipo debe estar en formato BMP. ¿Sí? Bogotá, mamá, papá. BMP. ¿Listo? En este formato para que no tenga ningún inconveniente al momento de cargar su logo. Los usuarios, entonces los usuarios que van a tener acceso o permisos para poder ver esta empresa. Aquí solamente los marcamos con doble clic o con la barra espaciadora. Una vez que estén en verde, quiere decir que ese usuario puede observar esa empresa o puede ingresar a esa empresa. Y por último nos encontramos con la información contable. Entonces, aquí en esta pestaña únicamente el programa nos pregunta a qué grupo de aplicación de las NIF pertenece nuestra empresa, sea el grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Bien, en mi caso mi empresa pertenece al grupo 2, bien, y que si puede consolidar subsidiarias o no. Es en el caso tal de que tenga subsidiarias. Bien, de esto más nada, con esto le damos a aceptar y el programa nos crea nuestra empresa. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bienvenidos a un nuevo video del programa ELISA NIF. El día de hoy
vamos a ver cómo crear los usuarios o un usuario adicional al usuario administrador que ya trae el programa por creado por defecto. ¿Listo? Entonces, para crear un usuario adicional a este, nos vamos por el módulo exportar, importar parámetros utilitarios. En la parte inferior nos ubicamos en los parámetros globales y aquí buscamos la opción lista de usuarios. Bien, como pueden ver, vamos a encontrar únicamente el usuario administrador. Aquí le damos clic derecho, crear, o presionamos la tecla insert para crear nuestro nuevo usuario. Entonces, aquí en nombre se le recomienda colocar el nombre del cargo y no el nombre de la persona, ya que el nombre es un dato que no se puede cambiar una vez creado el usuario. Entonces, en este caso, aus contable, este campo es alfanumérico, entonces pueden colocar letras y números si así lo desean. Clave de acceso, le colocamos una clave provisional para que ellos ingresen por primera vez y luego el programa automáticamente les pide cambio de dicha contraseña. Entonces, en mi caso le voy a colocar una pequeña contraseña. Dicha contraseña debe tener por lo menos letras, números y un carácter especial. El mínimo de caracteres que acepta el programa es 4 caracteres y máximo 15. Entonces aquí voy a colocar A123 asterisco. Bien. Dentro, una vez colocada la contraseña, nos vamos a topar entonces con una serie de pestañas. Aquí, para efectos del curso administrador, las que me interesan son las globales. Entonces, la pestaña de globales, aquí le decimos al programa qué permisos globales va a tener, qué permisos globales nos encontramos. Si este usuario va a tener el permiso de poder desbloquear otros usuarios. ¿Sí? Recuerden que al momento de ingresar al programa ELISA, se tiene que hay unas pequeñas restricciones o un número de intentos máximos que podemos realizar al momento de equivocarnos de nuestra contraseña. El programa por defecto esto trae 4 intentos. Una vez que se pasen estos intentos, ese usuario queda bloqueado. ¿Sí? Hasta el usuario administrador puede quedar bloqueado. Entonces, en ese orden de ideas debemos tener otro usuario adicional que tenga el permiso de desbloquear para poder desbloquear dicho usuario. O sea, en este caso le dejamos este pequeño check. Listo, laborando. Este únicamente es para poder, una vez que ustedes le marquen si está laborando o no, pues el programa por defecto me valida las pestañas de horas a trabajar. ¿Sí? Yo en horas a trabajar puedo decirle al programa en qué horario este usuario no puede entrar al programa. ¿Listo? Entonces, ya eso depende más que todo ustedes si desean que cierto usuario pues ingrese o tenga restricciones de horas para poder ingresar al programa. Crear empresa. Entonces, si este usuario va a tener o no el permiso de crear empresas. En mi caso lo voy a quitar. Modificar empresas. Si él puede modificar los datos ya ingresados de mi empresa. En este caso se lo voy a dejar. Anular documentos. Si va a tener permiso o no de poder anular algún documento que realice. Imprimir documentos. Reimprimir. Una cosa es imprimir cuando uno
realiza el documento y de una le aparece para imprimir. Y reimprimir es después de realizado, pues volver a imprimir ese documento. Cambiar la fecha al asentar el documento. Entonces si va a tener el permiso de poder cambiar el día en el que está realizando el documento. Usuario bloqueado, pues no, como lo vamos a crear, pues no lo vamos a bloquear de una. Hacer asientos, entonces este usuario hasta cuántos meses hacia atrás puede realizar asientos contables. Bien, si le dejamos marcado un solo mes, él únicamente va a poder realizar asientos contables en el periodo donde estamos ubicados. Es decir, en este caso sería únicamente en diciembre. Si él se quiere parar en noviembre a realizar algún asiento contable, sencillamente el programa no se lo va a permitir. ¿Listo? Consulta. ¿Hasta cuántos meses hacia atrás puede consultar? Imprimir, modificar o eliminar. No, este usuario no tiene permiso de eliminar ningún documento. Entonces sencillo deja en 0 meses. ¿Para qué? Para que no pueda eliminar ningún documento. Y modificar, que únicamente pueda modificar los documentos del periodo donde se encuentre. Bien. Si tiene alguna fecha de vencimiento este usuario, se le puede colocar, si no, deja así sin fecha. Y los medios de salida es con qué medios puede él imprimir o sacar cualquier documento. Bien, eso es lo que nos encontramos en la pestaña de globales. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bueno, Juan Felipe, espero que pueda sacar un tiempito en la tarde para que revise la última parte que me parece que es importante que la tengas presente, como que no te va a ir conectado, pues, entonces, para que podamos mirarla. ¿Listo? Hasta luego, pues.